Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Castellón Ibón, soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano y partero y el día de hoy les voy a hablar sobre las infecciones en el sitio quirúrgico, tema perteneciente a la materia de Clínica Quirúrgica 2025A impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Y bueno, a hablar sobre este tema pues es relativamente sencillo, sin embargo a la hora de hacer una inspección más minuciosa nos damos cuenta que tenemos una gran variedad de agentes causales, una gran variedad de patógenos que tienen diversas formas de causar daños en el organismo. A su vez también tenemos un gran listado de procedimientos quirúrgicos y bueno, para fines prácticos pues en esta exposición vamos a puntualizar mucho y ser un poquito superficiales. Y bueno, vamos a definir las infecciones postoperatorias o las surgical site infections por sus siglas en inglés como complicaciones graves y a menudo prevenibles que aumentan la morbilidad y mortalidad del paciente y constituyen una carga financiera importante para el sistema de atención médica, ya sea para el sistema privado o público. En este caso, pues son distintos los afectados. En el público, pues el gobierno o la institución a cargo, y en el privado pues directamente con el paciente o con sus familiares. Y es que por definición son complicaciones, esto quiere decir que son secundarias a. Entonces la verdadera importancia de estas infecciones es que no es principal, no es el problema principal con el que cursa el paciente. Este ya debió de haberse sometido a cierto procedimiento quirúrgico y una vez adquirida estas infecciones aumentan todavía aún más el estrés al que se somete. Los Centers for Disease Control o la CDC definen estas infecciones como aquellas que ocurren en la incisión quirúrgica o cerca de ella durante los primeros 30 días o hasta un año si se ha dejado un implante. Estas aparecen cuando el inóculo bacteriano supera la capacidad del sistema inmune de controlarlo. Y es que como ya lo había mencionado, una cirugía es un proceso muy estresante para el paciente y además pues habrá casos en los que es necesaria una inmunosupresión. Además de tener en cuenta que, claro, está dependiendo del procedimiento, pero en general es hacer una incisión, es romper básicamente uno de nuestros principales mecanismos de defensa nata contra los patógenos y darles pues puerta abierta para las infecciones. Tanto la OMS como la CDC estandarizaron una clasificación en la que tenemos tres rubros de acuerdo a su nivel de afectación anatómica. Tenemos la Surgical Site Infection superficial o A1, que esta va a afectar solamente piel y tejido subcutáneo. La profunda o A2, afectando fascias y tejido muscular subyacente. Y la de órgano o espacio o también A3. Esta va a comprometer estructuras más profundas manipuladas durante la cirugía. Háblese de cavidades, articulaciones y órganos. Y bueno, fuera de que es bastante evidente la clasificación ya a primeras vistas y por obvias razones es la identificación o el diagnóstico es meramente clínico, también tiene ciertos criterios que debe cumplirse o que se pueden presentar como cuadro clínico. Por ejemplo, en la superficial o A1 tenemos que la herida puede presentar eritema, calor, edema, dolor local, supuración en el sitio quirúrgico y además el cultivo positivo con evidencia de infección. En la profunda puede haber una supuración espontánea, drenaje por drenaje quirúrgico, formación de abscesos en estudios de imagen. Y en órganos pues tenemos signos de infección sistémica como la fiebre o una leucocitosis, abscesos en órganos o espacios profundos y un cultivo positivo del sitio quirúrgico. A medir en porcentajes la probabilidad de que nuestro paciente adquiera una infección, pues tenemos factores de riesgo. Las causas de la infección de la herida postoperatoria son múltiples y complejas y van a involucrar factores quirúrgicos relacionados al paciente en tres tiempos: preoperatorio, perioperatorio y postoperatorio. Y estas pues en general van a ser ajenas a ajenas entre comillas. En la siguiente diapositiva tenemos dos tablas que engloban los factores de riesgo. Por el lado izquierdo aquellos relacionados al paciente y por el lado derecho los independientes al paciente. Y bueno, los relacionados al paciente, en general, algunos podemos eliminarlos, por así decirlo, mientras que otros no. Por ejemplo, la edad, no podemos quitarle años al paciente. Y si este es mayor a 65 años, pues es
un alto riesgo de que pueda adquirir una infección postquirúrgica. Una previa radioterapia o una infección de piel también aumentan el riesgo, que tenga diabetes mellitus, que sea fumador o un índice mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, una hipoalbuminemia, una colonización nasal con aureus, inmunosupresión, etc. Todos estos factores son predisponentes, o más bien aumentan considerablemente el riesgo de que el paciente pueda adquirir una infección en el sitio quirúrgico, una infección postquirúrgica. Y pues algunos, como fumar o el índice glucémico, pues se los podemos controlar, ¿no? Igual podemos, la obesidad, podemos hacer que disminuya su índice de masa corpórea, y así pues son algunos criterios también de que el paciente sea candidato para algún manejo quirúrgico. Del lado independiente, pues esto ya está más relacionado al personal de salud, como la experiencia del cirujano, que tan habilidoso sea o que haya un porcentaje muy pequeño de error. La duración del procedimiento, que si esta es mayor a 3 horas, pues aumenta considerablemente el nivel de incidencia. Las transfusiones de sangre, una brecha en la técnica de asepsia o el ruido. Por ejemplo, conversaciones en el área de quirófano, pues no son puntos que muchos toman en cuenta, o que pues malmente yo he visto que sí se ha dado en algunas cirugías, y pues esto aumenta el índice de incidencia. La epidemiología en México, pues la información está muy limitada, sobre todo muy desactualizada, y pues es bastante difícil de conseguir números que sean precisos, que sean confiables y sobre todo que estén actualizados. Sin embargo, dando una mirada al panorama global, pues podemos darnos una idea de cómo está México, ¿no? Pues a nivel mundial se habla de que son una de las principales complicaciones posoperatorias, con una estimación que afecta del 2 al 30% de todos aquellos pacientes que se someten a algún tipo de cirugía, dependiendo, claro, del tipo de procedimiento, factores de riesgo y condiciones de control de infecciones en cada país. En países desarrollados, la tasa de estas infecciones varía de entre el 1 al 5%, con mayor incidencia en cirugías abdominales y ortopédicas. En países en desarrollo, la incidencia puede ser de hasta 3 a 5 veces mayor, alcanzando tasas del 10 o el 30%. Porque claro, no es lo mismo operar en un área que esté bien controlada, bien esterilizada, con antibióticos de primera, a pues un quirófano que esté desmoronándose, que tenga infiltraciones de humedad, pues etc. Hablar de infecciones en el sitio quirúrgico es hablar de microbiología, ya que estas son causadas por una gran variedad de patógenos, los cuales pueden diferir según el tipo de cirugía, localización anatómica y condición del paciente. Los más comunes incluyen bacterias gram positivas, gram negativas y en menor medida hongos y anaerobios. Tenemos una gran variedad de bacterias, hongos y demás patógenos oportunistas, que son los agentes causales de este tipo de infecciones. Sin embargo, cabe aclarar que también no solamente estamos hablando de tipos de bacterias, sino también a su vez tenemos una subdivisión de serotipos y demás variantes. Sin embargo, podemos hacer de manera generalizada un recuento de cuáles son los mayores o los patógenos comúnmente detectados en esta tablita. Por ejemplo, en trauma y cirugía ortopédica, vemos que Staphylococcus aureus encabeza la mayoría de los patógenos detectados con un 30%. En cirugía vascular y cardíaca también, pero con un 25%. En otros procedimientos como gastroduodenales, los enterococos y enterobacterias suman un 60%. En cirugía colorectal, intraabdominal y urológica tenemos enterobacterias con un 60%. Vemos que estas variaciones dependen del sitio anatómico en el que se está dirigido el procedimiento. Sin embargo, en su gran mayoría son bacterias que son propias de la flora del paciente. La fisiopatología bacteriana se basa en un desequilibrio entre la carga microbiana, mecanismos de defensa del huésped y factores iatrogénicos. Durante la cirugía, microorganismos pueden ingresar a la herida a través de la flora endógena del paciente, contaminación exógena o diseminación hematógena en infecciones sistémicas.
Si los mecanismos de defensa no eliminan las bacterias, estos adhieren a los tejidos e inician un proceso de colonización. La presencia de patógenos activa la respuesta inmune innata, iniciando liberación de citocinas proinflamatorias, activación de neutrófilos y macrófagos, generando especies reactivas de oxígeno, daño colateral, etc. Bueno, como ejemplo fisiopatológico vamos a tomar a Staphylococcus aureus, el cual es un coco gram positivo anaerobio facultativo que coloniza piel y mucosas del ser humano, y su fisiopatología involucra una combinación de factores de virulencia, mecanismos de evasión inmunitaria y toxinas que le permiten invadir tejidos, evadir respuesta inmune y causar enfermedades desde infecciones leves hasta patologías graves como una sepsis y una endocarditis. Tenemos dentro de sus factores de virulencia lo que es la adhesión o invasión celular, el cual inicia con la adhesión de aureos a superficies epiteliales o endoteliales a través de proteínas de unión a la matriz extracelular, como lo puede ser la proteína A, los clumping factors, adhesinas, ácido teicoico y lipoteicoico. Esta invasión puede producirse a través de células epiteliales mediante internalización mediada por actina y adhesinas como la fibronectin binding proteins. También tenemos evasión del sistema inmune con aquellas estrategias como la cápsula polisacárida, la proteína A, leucocidinas, inhibición del complemento, etc. También Aureus por su parte tiene una producción de toxinas y daño celular, como las toxinas citolíticas, la toxina alfa, la beta toxina, toxinas exfoliativas y superantígenos, que pues son responsables del síndrome de choque tóxico o síndrome de shock tóxico y enterotoxinas estafilocócicas. También presenta una diseminación y persistencia con coagulasa y hialuronidasa y elastasa y el biofilm, que le permite pues andar libremente por todo el organismo. Y por último, una resistencia antimicrobiana y persistencia intracelular, que actualmente es uno de los grandes problemas que estas infecciones presentan, que es la resistencia de los microbios a los antibióticos. Las siguientes diapositivas son ejemplos de surgical site infection, de las cuales pues iniciamos con las infecciones superficiales que afectan piel y tejido. En este caso pues tenemos una erisipela posquirúrgica a cargo de Piógenes en la imagen, pero también podemos tener otras como infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, celulitis postquirúrgica o absceso superficial en la herida. También tenemos infecciones profundas de tipo o tipo A2 que afectan fascia y tejido subyacente, como la fascitis necrosante tipo 1, tipo 2, que es la imagen que tenemos aquí, un absceso profundo en el sitio quirúrgico y una miositis infecciosa postquirúrgica. Tenemos infecciones de órganos o cavidades. En este caso, en la imagen, tenemos una osteomielitis postquirúrgica a cargo de una pseudomonas aeruginosa, pero también tenemos otro tipo de infecciones como una peritonitis postquirúrgica tras cirugía abdominal, mediastinitis postestertotomía, una endoftalmitis postquirúrgica y meningitis postcirugía neurológica. También tenemos infecciones protésicas o de dispositivos implantados. En este caso, pues es una endocarditis asociada a prótesis valvulares, pero también tenemos infección de injertos vasculares o de prótesis de cadera o rodilla. Y ya por último tenemos aquellas infecciones raras o de microorganismos oportunistas, como puede ser el Mycobacterium abscessus en cirugía plástica, infección por hongos en cirugía abdominal, principalmente cándida, y gangrena gaseosa postquirúrgica a cargo de Clostridium perfringens. En este caso, pues tenemos un paciente con abscesos abdominales por Mycobacterium abscessus. La tabla que les pongo aquí son indicaciones para una profilaxis antibiótica perioperativa, dependiendo del procedimiento. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento quirúrgico limpio, sin implante, nuestro porcentaje de incidencia de una infección postquirúrgica es menor al 1%. Indicado solamente si tenemos múltiples factores de riesgo ya mencionados antes. Y un ejemplo ilustrativo de procedimiento sería una tiroidectomía, y en caso de necesitarse un antibiótico sería una cefazolina. Otro tipo de procedimiento sería también un tipo limpio con implante y pues una cirugía abierta, donde el rango o el porcentaje, perdón, de incidencia sería del 1 al 10%. Sí está indicada este tipo de profilaxis.
y por ejemplo, el antibiótico sería una cefazolina. En otro tipo de cirugía limpia o contaminada, mínimamente invasiva, sería una laparoscopía colorectal, una resección. Sí está indicado este tipo de profilaxis y el porcentaje sería del 2 al 10%. El antibiótico sería una cefuroxima y un metronidazol. Ejemplo de tratamiento, tenemos un caso de una fascitis necrosante de tipo 2 causada por Staphylococcus aureus. Para este enfoque terapéutico vamos a requerir que con una combinación entre una intervención quirúrgica y un tratamiento antimicrobiano. Iniciando por los antibióticos de primera línea, vamos a tener una vancomicina, especialmente indicada en casos de sospecha o confirmación de aureus resistente a meticilina con una dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas, intravenosa, ajustando según niveles séricos y función renal. Linezolid, una alternativa a la vancomicina, especialmente en pacientes con insuficiencia renal o cuando se busca inhibir producción de toxinas, con una dosis de 600 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa. Antibióticos adicionales pueden ser la clindamicina, recomendando un uso combinado debido a capacidad para inhibir síntesis de toxinas y acción sobre anaerobios, con una dosis de 600 a 900 miligramos cada 6-8 horas vía intravenosa. Una peparacilina, tazobactam, útil para ampliar cobertura antimicrobiana. Consideraciones adicionales, pues es el ajuste de dosis, fundamental ajustar la dosis de los antibióticos según función renal del paciente y monitorear posibles efectos adversos. Y la duración del tratamiento, esta debe ser individualizada de acuerdo a la respuesta clínica y hallazgos quirúrgicos, extendiéndose por lo menos de 10 a 14 días. Es crucial iniciar el tratamiento antibiótico de forma empírica y precoz, ajustándolo posteriormente en función de los resultados microbiológicos. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta es antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento para estas infecciones, es aislar el agente causal y tener muy en claro contra qué estamos luchando, y sobre todo un antibiograma listo para ver qué medicamentos, porque en el área intrahospitalaria es muy común, o cada vez más común desgraciadamente, una resistencia a los antibióticos. Tenemos una guía de práctica clínica donde nos da recomendaciones para profilaxis antimicrobiana. Por tomar un ejemplo, en neurocirugía, una craniotomía electiva y colocación de válvula, que sería nuestro procedimiento quirúrgico, tenemos como primer antibiótico de elección una cefalotina. En este caso pues sí está indicado, y en caso de una alergia o como alternativa tenemos la clindamicina o vancomicina. En otro tipo de procedimiento como cabeza y cuello, que se limpia, pues de primera instancia vemos que no tiene ningún antibiótico recomendado. Esto pues por ser un tipo de cirugía limpia, entonces pues no tiene tanto riesgo de infección. Pero por ejemplo, si nos vamos a la cola rectal, vemos un gran listado de antibióticos, y del otro lado pues tenemos su alternativa en caso de alergias. Esta pues es un manual rápido de protocolos sobre infecciones en el sitio quirúrgico, sobre todo a la prevención. Y pues ahí podemos encontrar más detalles sobre lo que les mencionaba antes de la profilaxis antibiótica. Y pues también, como se los muestro en estas diapositivas posteriores, tenemos un diagrama de flujo sobre cómo llevar a cabo el procedimiento quirúrgico de manera general, no tanto enfocado a llevar una infección postquirúrgica como tal. Sin embargo, pues sí se incluye dentro de este tipo de diagrama. Y bueno, espero que se hayan quedado con eso. La idea de esta exposición es que tuvieran en cuenta todos los puntos a valorar, y no que se hayan memorizado al pie de la letra como los pasos a seguir. Y esto fue todo. Gracias.